El Sistema Michoacano de Radio y Televisión y la Universidad Vasco de Quiroga presentan Tema Libre. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto en saludarle en este espacio de Tema Libre. Nos da muchísimo gusto recibirle, invitarle por supuesto a que nos acompañe en esta coproducción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y de la Universidad Vasco de Quiroga, que en este día se realiza precisamente en las instalaciones de la UVAC y en las que tendremos como invitados a los chavos de la Escuela de Gastronomía, a los chavos de la Escuela de Arquitectura y al ingeniero Enrique Rivera Ruiz, secretario de Turismo Municipal, para hablar precisamente acerca de las potencialidades turísticas, de las posibilidades que nuestra ciudad capital, la ciudad de Morelia, tiene en materia turística y claro, también de los retos, de los desafíos, de las debilidades que ha enfrentado Morelia en los últimos años y la forma en que podemos superarlos. Así que ojalá que se quede con nosotros y además ojalá que participe de manera muy activa en este espacio con sus comentarios, con sus preguntas, con sus cuestionamientos a través de las redes sociales. Vamos, si le parece, a entrar en materia con la cápsula que acerca de este tema han preparado nuestros amigos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y por supuesto de la Escuela de Comunicación de la UVAC. Morelia es la cabecera del municipio del mismo nombre, con 14 tenencias que refuerzan todo el patrimonio cultural del lugar. Música, cinematografía, exquisitos platillos y edificios de cantera rosa son algunos de los atractivos que ofrece por sus bellezas naturales y culturales. Esta ciudad ha sido reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Caminar por las calles del centro histórico de Morelia es una experiencia inolvidable. La arquitectura de la ciudad atrapa la vista. Sus edificios históricos han sido captados en un sinnúmero de películas y fotografías. Uno de sus monumentos más distintivos y con el que se reconoce a la ciudad es, sin duda alguna, su hermosa catedral ubicada en el corazón del centro histórico. Otro hermoso monumento es también el acueducto, el cual conserva 253 arcos. La gastronomía moreliana es rica y muy variada, pero una de las que más sobresalen son sin duda las famosas enchiladas de pollo placero. También se puede degustar de unas ricas corundas servidas con salsa y crema. Vista obligada es el reconocido Museo del Dulce, que no solo es un centro de exhibición, sino también hay una fábrica tradicional de dulces. Hay mucho que visitar y conocer de Morelia. Mucho tiempo nos llevaría para platicarles sobre ello. Sin embargo, podemos invitarle a que conozcan un lugar muy hermoso y romántico. Nos referimos al Callejón del Romance. Esto es, a grandes rasgos, lo que Morelia le ofrece. Le invitamos para que visite esta hermosa ciudad. Yo, como muchos de ustedes, estoy enamorado de Morelia y por supuesto que soy un privilegiado por vivir en esta ciudad. Suelo salir a disfrutarla luego los fines de semana con ojos de turista y recorrer muchos de sus callejones, de sus plazas, de sus jardines, pero pues desafortunadamente este potencial extraordinario que Morelia tiene en materia turística todavía no nos ayuda a ponernos en el concierto internacional como un gran atractivo turístico y todavía no genera las suficientes fuentes de empleo que ayudarían precisamente a que además de bella, Morelia fuera una potencia en materia turística. ¿Qué nos ha faltado? Capacitación, inseguridad pública, falta de oportunidades, falta de promoción. Hoy estaremos hablando acerca de ese tema y se lo vamos a preguntar, por supuesto, a los especialistas y a los estudiosos del tema. El especialista es el ingeniero Enrique Rivera Ruiz, secretario de Turismo Municipal, es secretario además por segunda ocasión, así que pues algo le sabe ya sobre este asunto y le agradezco mucho que haya aceptado la invitación para estar aquí en Tema Libre y también, por supuesto, los especialistas y los estudiosos son los chavos de la carrera de gastronomía, los chavos de la carrera de arquitectura, chavos y chavas que nos acompañan hoy aquí en Tema Libre. Ingeniero, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, gracias por invitarme a Tema Libre en esta coproducción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y desde luego la participación de la Universidad Vasco de Quiroga. Es un honor. Muchas gracias por aceptar la invitación, porque gracias, además el tema es apasionante, ¿no? Apasionante, a tus órdenes. Hablar de Morelia y hablar del turismo. Hablar de Morelia, hablar de ese gran amor que tenemos por Morelia, Morelia de mis amores, que es nuestro eslogan turístico
en la actual administración, pues habla por sí mismo de lo que queremos y sentimos por nuestra bella ciudad capital de Morelia, como en tu cápsula lo mencionaban, Patrimonio Cultural de la Humanidad desde el año 1991. Que se dice fácil, pero que requirió de un gran esfuerzo, pero que además muy pocas ciudades tienen un nombramiento de este tipo, ¿no? Sí, en realidad son pocas las ciudades. En México somos 10 ciudades únicamente las que están designadas, pero déjame decirte que somos el tercer país con más número de ciudades declaradas por la UNESCO, solamente atrás de Italia y de España. Es decir, el número de ciudades Patrimonio de la Humanidad declaradas por la UNESCO en nuestro país es un número muy, muy considerado. Y también, por otro lado, somos el único estado de la República y probablemente el único estado del mundo en una zona concentrada geográficamente que tiene 6 patrimonios declarados por la UNESCO. Es desde luego la ciudad de Morelia, la gastronomía, que vale la pena mencionarlo sobre todo por los jóvenes que nos acompañan este día en este importante evento. La gastronomía de México fue declarada por la UNESCO en el año 2010 como Patrimonio Cultural de la Humanidad y el término dice, se declara a la gastronomía ancestral de México el paradigma de Michoacán como Patrimonio de la Humanidad. O sea que se refiere fundamentalmente a la gastronomía michoacana. Efectivamente, porque fue quien presentó el expediente ante la UNESCO para lograr esta denominación. Y hoy día es la única cocina en el mundo declarada por la UNESCO como patrimonio. Ni siquiera la china, ni la japonesa, ni la hindú, ni francesa o española. Es que hay niveles. Hay niveles, efectivamente. Vamos a estar hablando de ese tema, por supuesto, de los patrimonios que tiene a nivel mundial ante la UNESCO nuestro país y particularmente nuestro estado. Vamos a hablar acerca del potencial que tiene Michoacán y Morelia, particularmente en materia turística. Claro, de los desafíos y dificultades que enfrentamos y de cómo hacemos para aprovechar esta belleza extraordinaria que nos ha dado pues la fortuna de vivir aquí, de haber nacido aquí, para poder convertirla en una posibilidad de desarrollo personal, de desarrollo de la comunidad y de desarrollo municipal y regional. Estaremos hablando de ese tema y por supuesto le doy la bienvenida a los chavos de las carreras de gastronomía y de arquitectura. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. ¿Listos con sus preguntas y cuestionamientos? Claro. Muy bien, en un momento estaremos platicando con ellos y escuchándolos directamente para saber sus planteamientos. ¿Qué pasa con Morelia, ingeniero Enrique Rivera? Cualquiera que viene por primera vez a la ciudad y que la ve dice, oye, pues Morelia no tiene nada que pedirle a cualquier destino del país o incluso a cualquier destino turístico mundial. Pero ¿por qué no hemos logrado hacer que, como ocurre toda proporción guardada con Madrid, como ocurre con París, como ocurre con Londres, como ocurre con Florencia, esta ciudad viva de su turismo? Si tenemos acá pues todo para competir, ¿qué nos sobra o qué nos está faltando? Yo creo que han sido varios factores. El primordial, lamentablemente, la situación en la que hemos estado inmersos, una situación que ni tú, ni yo, ni los jóvenes buscamos y que estamos saliendo de ello. Esta situación del tema que se ha dado a nivel mundial cuando nuestra realidad es diferente. Yo pondría un ejemplo más adelante, si me permites, de lo que es la percepción y la realidad en materia de turismo. Pero yo creo que Morelia, con casi 1.400 edificios catalogados por la UNESCO en lo que es su zona protegida y su zona de amortiguamiento, que ahora la UNESCO ya determinó hacer solamente una zona protegida, incluyendo la zona de amortiguamiento del centro histórico, por lo cual nos dan casi 1.400 edificios protegidos y catalogados por la UNESCO, y que además es muy claro por lo cual lo declara, por su propia traza urbana, que es única en el mundo, que le da esa particularidad a Morelia y por lo cual ayudó a la denominación de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Yo creo que hoy día estamos en el camino de lograrlo, en esta verdadera suma de voluntades que estamos trabajando el Estado, el municipio, la federación y sobre todo los prestadores de servicios turísticos. Y algo muy importante, la ciudadanía que ha entendido lo que es el que Morelia sea Patrimonio Cultural de la Humanidad. Yo creo que, Julio, en 1991, cuando declaran a Morelia Patrimonio Cultural de la Humanidad, los propios morelianos nos preguntábamos, ¿y eso para qué? ¿Por qué? ¿O por qué? ¿O qué? ¿En qué nos beneficia? Si me permite, ingeniero, vamos a seguir platicando del tema, que además está muy apasionante, cuando regresemos de la pausa. Claro. ¿Por qué Morelia es Patrimonio Cultural de la Humanidad? ¿Qué hicimos para que la UNESCO declarara así a nuestra ciudad? ¿Es solamente su belleza maravillosa, de la majestuosidad de sus edificios, la cantera rosa? Hablamos de eso al volver, aquí en Tema Libre, a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y desde las instalaciones de la Universidad Vasco de Quiroga. No se vaya, porque el tema es Morelia y por supuesto que nos interesa.
En un momento continuamos. Regresamos. Elic, ahora tienes un comentario sobre el turismo en Michoacán, cuéntanos. Bueno, pues yo creo que ahorita el turismo está un poquito estancado debido a los acontecimientos que hemos sufrido, pero sin embargo yo creo que es momento de que la gente se quite esas ideas porque realmente pues uno que vive aquí se da cuenta de realmente cómo están las cosas y aparte de que contamos con muchos lugares muy bonitos, desde valles, playas, ríos, lagos, en los que ustedes pueden salir a pasear y conocer. De verdad que el estado contiene con muchas riquezas naturales para que ustedes visiten, aparte de que Morelia es una ciudad importante de la época colonial y yo la comparo con los mejores centros históricos del país y pues yo los invito a que conozcan y se den la oportunidad de quitarse esa mala idea de nuestro estado. Continuamos en Tema Libre. Estamos de regreso en este tema libre, platicando con usted y con el ingeniero Enrique Rivera Ruiz, secretario de Turismo Municipal. Vamos a ver qué dicen los morelianos, qué le parece sobre sus monumentos históricos. Por supuesto. Vamos a escucharlos. ¿Sabe cuáles son los monumentos históricos de Morelia? Está el Caballito, que está ahí en la Plaza Morelos. Está el de Lázaro Cárdenas, que está acá por la salida a Guadalajara. El Caballito de Morelos, las Rosas. La Plaza Melchor Ocampo, la Plaza de Isaac Arriaga, la Plaza de los Niños Héroes. Las Tarascas, tenemos el Caballito, es la Catedral, San Francisco. Jardín de Villalongil, las Tarascas, la Fuente de las Tarascas. Pues las Tarascas son las que conozco. Tiene un poco de la visión de los monumentos. Cualquier purista se asustaría de oír lo del monumento del Caballito, ¿no? Porque es el monumento de don José María Morelos, que los caballos seguramente jugaron una parte muy importante en la lucha de Morelos, pero el monumento está erigido en torno al hombre y no al cuaco. Hay que recordárselo a nuestros amigos. Y sin embargo, la gente suele confundir el tema de los monumentos con aquellos espacios que se han ido creando ya más recientemente para homenajear a nuestros héroes. Pero nuestros monumentos históricos están ubicados sobre todo alrededor de la catedral, de la histórica Catedral de Morelia, que por cierto no fue el primer edificio, es cierto, el más grande, es quizás el más majestuoso, pero es relativamente joven comparado con el resto de los edificios del centro histórico. Habría que pensar más bien en la Plaza Valladolid y en el Templo de San Francisco y lo que hoy es la Casa de las Artesanías como el origen de esta ciudad que terminaría convirtiéndose en una ciudad maravillosa. Pero hace rato decía Enrique Rivera algo que a mí me llama mucho la atención y que seguramente los chavos de arquitectura lo van a plantear en sus preguntas y comentarios, que es el asunto de la conservación. Si uno llega de pronto a ciudades como Londres, se percata que los incendios del siglo XVII o XVIII acabaron con buena parte de los edificios anteriores a esa parte. Y no solo eso, sino que durante el siglo XX se construyeron muchos edificios modernos en medio o incluso junto a las zonas arquitectónicas más importantes. Y en Morelia, al igual que en ciudades como en París, se cuidó y se conservó no solamente la traza, sino el estilo arquitectónico, permitiendo que todo lo que fuera el centro histórico estuviera solamente construido de cantera y con el estilo tradicional de la época de la colonia. ¿Qué tienen que preguntar nuestros amigos que están en el público? Escuchamos su nombre y su pregunta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Reyes Ruiz, estoy en la carrera de arquitectura y estoy en 7º semestre. Mi pregunta para el secretario es sobre cómo podemos integrar a las personas que se puedan meter más a los edificios. Estoy hablando que en ciudades como Florencia o como Roma las personas pueden disfrutar, subirse todavía a las torres, meterse a los claustros, meterse a muchas partes que hoy en día están prohibidas aquí en nuestra ciudad y no podemos disfrutarlas como deberíamos. No sé cómo sería como implementar ese tipo de turismo, pues, para que la gente pueda meterse a las catedrales, pueda meterse a las torres y pues que pueda disfrutar Morelia más de lo que nada más es viéndola, sino sintiéndola dentro. Gracias, Iván. Yo creo que la pregunta es muy interesante porque además uno de los lugares más visitados en cada ciudad son los famosos miradores. Te permiten una vista panorámica de la ciudad que aquí en Morelia, pues a menos que subas a Santa María, no puedes tenerla directamente en el centro histórico. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Iván, por tu pregunta. Yo déjame comentarte que coincido contigo totalmente.
La visita a los templos es fundamental. Tenemos templos extraordinarios, empezando por nuestra catedral, que es el edificio más visitado por el turista, y que, bueno, hemos estado ya en pláticas con el señor arzobispo, con don Alberto Suárez, para que logremos efectivamente eso, que se pueda tener una visita integral a la iglesia catedral, para que puedan recorrerse las torres, quizás subiendo por una, bajando por la otra. Y bueno, estamos en ese proceso. No es fácil porque interviene aquí el factor de la preservación de sus riquezas que tiene la propia catedral, y tiene ese cierto temor don Alberto en cuanto a que puedan sufrir algún deterioro, en fin. Sin embargo, vamos en un buen proceso de plática con don Alberto y yo creo que pronto podremos lograrlo. Hay varios templos que ya se pueden visitar, que se pueden recorrer. El claustro del Conservatorio de las Rosas es un claustro espléndido que lo pueden recorrer todos los turistas, y que además es un lugar espléndido porque como están ahí los jóvenes, los músicos, pues de repente puedes escuchar un medio concierto de cello, de violín o de piano, porque están los jóvenes ensayando, y eso lo vuelve muy atractivo. Coincido contigo, Iván, y vamos a seguir insistiendo en eso, que se puedan visitar más nuestros templos en ese tipo de detalles. ¿Por qué Morelia es Patrimonio Cultural de la Humanidad? ¿Qué valoró la UNESCO para que Morelia llegue a ese título? Que digo, desde la perspectiva de quienes nacimos aquí o de quienes viven aquí, pues es merecidísimo. Pero hay determinados detalles, determinadas características técnicas que tuvieron que ser evaluadas para llegar a ese nombramiento. Fundamentalmente fue la conservación de sus edificios, que fue una parte, repito, fundamental para la valoración de la UNESCO, pero algo que la volvió una situación muy diferente a cualquier otra ciudad, inclusive del mundo, fue su traza urbana. Si vemos la traza urbana de Morelia, casi siempre las calles en el centro histórico tienen un remate visual con algún templo. Eso la ha vuelto una traza diferente. No la tiene en ciudades mexicanas como Oaxaca o como Zacatecas. Su traza urbana es totalmente diferente, y eso fue de lo fundamental, aunado a la conservación de los propios edificios. ¿A quién se la debemos? ¿Quién fue el arquitecto que concibió hacia Morelia? Bueno, desde luego hubo una serie de proyectos y de arquitectos que desde la fundación de Morelia en 1492, que realmente la fundación de Morelia fue una ciudad que sí el virrey pensaba poner aquí en Morelia, la capital del estado de Michoacán. Quería traerse la sede de Tzintzuntzan y después de Pátzcuaro, quería traerlo aquí a Morelia, aún en contra de don Vasco de Quiroga, el primer obispo de Michoacán, porque ellos querían trazar una ciudad totalmente para los españoles. Su traza, si la revisamos y la vemos con el resto de las poblaciones del estado, no tiene nada que ver con la traza urbana, arquitectónicamente hablando, del resto de las poblaciones del estado. Tenemos poblaciones como Tlalpujagua, como Angangueo, que son poblaciones totalmente de estilo minero, y que la construcción no tiene nada que ver con la construcción de Morelia, o las construcciones que tenemos en la meseta purépecha, en el lago de Pátzcuaro, en la Cañada de los 11 Pueblos, que son construcciones totalmente diferentes a lo que es Morelia. Por ello, la traza de Morelia fue diseñada desde su fundación por el propio virrey don Antonio Mendoza, para crear una ciudad para españoles. Y eso, a lo largo de los años, lo que ha permitido es la conservación de esa traza urbana, la conservación de estos edificios, que además a lo largo de la historia se han venido construyendo y se han venido haciendo nuevas edificaciones de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, inclusive a principios del siglo XX, donde tenemos ya edificios dentro del centro histórico que conservaron esa traza o esa majestuosidad. Yo creo que es parte de lo fundamental por lo cual la UNESCO determinó nombrar a Morelia como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Cuando los destinos turísticos no resultan muy atractivos para los visitantes extranjeros o de otras latitudes del país, quizás por el tema de la percepción de inseguridad, muchas naciones del mundo han apostado por el turismo interno, es decir, han apostado por hacer que la gente viaje dentro de su propio estado, dentro de su propia ciudad, y esa parte quizás nos está haciendo falta en la capital michoacana, ¿o la estamos haciendo? La estamos haciendo. Deja comentarte que desde la llegada de Wilfrido Lázaro como presidente municipal nos trazamos muy claramente lo que tendríamos que hacer en materia turística para recuperar el turismo en Morelia.
Llegamos a tener ocupaciones en el 2007 de cercanas al 70% de ocupación anualizada en nuestra planta hotelera. Antes de los lamentables granadazos que recibimos los morelianos, porque fue una afrenta contra los morelianos. Y eso nos llegó a tener ocupaciones del 26%. Cuando estábamos en el 70 llegamos a bajar al 26%. Hoy día vamos en un proceso de franca recuperación. El año pasado cerramos con el 51% de ocupación. Este año probablemente cerremos sobre el 54-55% de ocupación anualizada. Vamos en ese proceso. Pero como te comentaba, el programa era muy claro. Primero vamos a hacer que el primer turista de Morelia, que somos los morelianos, vayamos a Morelia. ¿Te parece hablamos de eso cuando regresamos de la pausa? Por supuesto. Perdóname la interrupción. No. Vamos al corte y regresamos precisamente a hablar del tema. ¿Cómo hacemos que los morelianos vayan y visiten la ciudad de Morelia, disfruten de la capital michoacana y no solamente la zona del centro histórico, que es bellísima, también de las tenencias, que ahí podemos descubrir paisajes extraordinarios que probablemente usted ni siquiera ha imaginado que tiene a 15 o 20 minutos de su casa? Regresamos después de la pausa. En un momento continuamos. Regresamos. Paola López, coordinadora de entretenimiento de Intégrate Morelia, tiene un comentario acerca de las tenencias de Morelia. Bueno, pues Morelia tiene 14 tenencias, de las cuales sobresale Tiripetío, donde tiene un edificio del siglo XVI muy bonito y la gente viene a conocerlo. Los invitamos a que conozcan Morelia. Seguimos en Tema Libre. Estamos de vuelta aquí en Tema Libre, hablando acerca del turismo y particularmente del turismo hacia la capital michoacana. Gracias a nuestros amigos que nos ven a través de la tele de todos en cada uno de los rincones del estado de Michoacán, en la costa, en Uruapan, en el oriente, por supuesto en la zona de la Ciénega, en la hermosísima meseta Purépecha. Gracias por acompañarnos y a quienes nos hacen sugerencias precisamente para que hablemos también de esos destinos turísticos. Con mucho gusto tendremos oportunidad de hacerlo en las siguientes entregas. Hoy hablamos de Morelia y queremos invitarlos a venir a Morelia porque además creo que si algo tienen los morelianos, o si algo tenemos es que somos hospitalarios, nos gusta recibir a los turistas, nos gusta presumir y compartir la belleza de nuestra ciudad y ojalá que tengamos oportunidad de compartirla con usted que nos visita desde cualquier rincón del estado de Michoacán. Vamos a hablar acerca de las tenencias y escuchar qué tanto sabe el público al que entrevistamos en las calles de la ciudad, Enrique Rivera, sobre las tenencias de Morelia. ¿Cuáles son? ¿Qué atractivos tienen? ¿Cuáles conocen? Hijo, casi puedo anticipar que somos muy pocos, o son muy pocos los que han podido disfrutar de esta belleza. Vamos a ver. ¿Conoce las tenencias de Morelia y sus atractivos? Pues son muchísimas las que tiene Morelia y las tenencias. Muy cerca tenemos en Cuitzeo, adelantito. También tenemos una zona arqueológica que casi nadie conoce. Pues como sus canteras, su antigüedad, su catedral. Sí, pues toda la antigüedad que tiene aquí Morelia. Bueno, hay muchas. Para empezar, aquí está la hermosa catedral. De las tenencias, casi no, joven. Pero, por ejemplo, aquí tenemos algo muy valioso que fue la Casa de Morelos, el clavijero. A las Tarascas. El museo que está aquí, ¿cómo se llama? La Casa de Morelos y el museo. Bueno, he visitado Cuitzeo, Pátzcuaro, Tacámbaro. Sí, la catedral, la prepa 1, la prepa 2. Ninguno, Enrique. Ninguno habló de nuestras tenencias. Y tenemos cosas muy hermosas que mostrar en las tenencias. Yo, por ejemplo, tengo la oportunidad todos los días de transmitir a 20 metros, tú ya estuviste en el estudio, de la plaza principal de Santa María, que es una de las más bellas del mundo, de más bellas, por supuesto, de Michoacán. Ya le cambió el ayuntamiento el nombre de tenencia, pero bueno, sigue siendo un rincón turístico muy importante para visitar. ¿Qué otras cosas podemos ver en las tenencias? Bueno, efectivamente, teníamos 14 tenencias, hoy día 12. Por el crecimiento urbano hubo que hacer esa modificación, tanto en Morelos como en Santa María, por el número de colonias que existían ya y que ya la mancha urbana las había absorbido. Pero las otras tenencias tenemos una riqueza extraordinaria. Acabamos de pasar la Feria Nacional de la Catrina
en Capula. Estuvo a reventar, ¿eh? Deja platicarte lo que ha ocurrido con la feria. Hace 4 años que fue la primera feria, hubo una afluencia de alrededor de 2,000 visitantes a la feria a lo largo de la semana. Hace 3 años tuvimos algo así como 8,000, 10,000 visitantes. El año pasado tuvimos arriba de 20,000 visitantes. Este año tuvimos arriba de 65,000 visitantes. O sea, pasamos de 2,000 a 65,000. Ese es el crecimiento que ha tenido Capula. Genial. Y bueno, pues ahora con la extraordinaria Catrina Monumental, que obra del maestro Juan Torres, que es una obra... Que le vino a cambiar la vida a Juan Torres a Capula, ¿no? Le vino a cambiar la obra. Porque se hacía alfarería de muy buena calidad ahí, pero Juan Torres le dio un concepto, le dio una marca, le dio una forma. Hoy, por cierto, me regalaron una Catrina fabulosa, aprovecho para agradecerles con los colores de... No, pues muy bien hecho. Por cierto, el maestro Juan Torres en estos días ha estado en Monterrey presentando su obra en una exhibición. Y bueno, Capula es extraordinaria. ¿Qué decir de San Nicolás Obispo, el principal productor de metates y molcajetes a nivel nacional? Y bueno, pues, ¿qué podemos decir de...? Si usted tiene problemas con su suegra, el molcajete sí, puede por ser supuesto, un regalo. No un metate, porque si no... No, sería peligroso. Pero bueno, tenemos tremendo Los Reyes, Chiquimitío. Y bueno, dentro de las tenencias... Hay una zona de cascadas, ¿no? Sí, es lo que te quería comentar. Dentro de todas estas tenencias, con la actual administración nos dimos a la tarea de crear rutas turísticas por las tenencias, porque es fundamental que, como te comentaba, el primer turista de Morelia somos los morelianos, pero luego le apostamos a que los michoacanos vinieran a su capital y le hemos apostado al mercado local como al mercado nacional, como el Bajío, el Distrito Federal, Guadalajara, estas zonas conurbadas que han venido cada día creciendo este tipo de turismo de estos mercados naturales. Pero repito, hemos hecho algunas rutas como la ruta de la trucha y el mezcal en las tenencias de San Miguel del Monte, en Atécuaro, en Santiago Undameo y particularmente en Santiago Undameo la presa de Umécuaro, donde hay una extraordinaria potencialidad. Son aproximadamente 40 productores de agave en 7 vinatas que están produciendo un mezcal de primera calidad. De primera calidad, con denominación de origen, ya que lo tiene el mezcal michoacano. Aunque todavía no rivaliza, o no sé si ya rivalice, pero el referente de los mezcales sigue siendo el de Piedras del Lumbre, ¿no? No, el único mezcal que tiene ya un referente, un registro ya como mezcal como tal, cumpliendo ya con toda la normatividad que marca. Undameo? Es aquí en Morelia, es el mezcal de Don Mateo de la Sierra. Así es. Ese ya es ¿Dónde se realiza? Aquí en la tenencia de San Miguel del Monte. San Miguel del Monte. En un lugar que se llama Pino Bonito, en la propia tenencia, muy cerca de Piedras de Alumbre. Se está trabajando para que ese mezcal de Piedras de Alumbre también tenga ya la denominación de origen. Sería genial porque es fabuloso. Pero esa ruta de la trucha y el mezcal es muy importante, pero también tenemos otra ruta en esa zona que a veces los propios morelianos no tenemos conocimiento de, como tú decías, de tan cerca tener todas estas riquezas, las cascadas de Ichaqueo y la presa de Omécuaro, donde tienes kayak, tienes las tirolesas más grandes, más largas del estado, están aquí en Omécuaro, a 20-25 minutos del centro histórico de Morelia. Tienes rapel, tienes escalada en montaña, tienes senderismo, tienes gocha, es decir, en una sola región muy cercana del centro histórico Morelia, en una de nuestras tenencias, tenemos cualquier cantidad de atractivos de turismo alternativo. Vamos a volver, si me permite, secretario de Turismo Enrique Rivera, sobre el tema de las tenencias, que es muy amplio y apasionante, pero antes queremos escuchar una de las preguntas o opiniones de nuestros compañeros estudiantes de la Universidad Vasco de Quiroga. Nombre, escuela y su pregunta, por favor. Buen día, mi nombre es Hilda, de la Escuela de Arquitectura, estudio en 9º semestre. Gracias, Hilda. Y bueno, más que nada mi pregunta es sobre las tenencias. Como podemos ver, la mayoría de los morelianos no conocemos o no sabemos de la existencia de las tenencias. Quiero saber qué es lo que nos está deteniendo a darle un enfoque hacia nosotros mismos como morelianos. Yo he tenido acceso a lo que es información sobre rutas de tenencias, pero estaba enfocada a solo turistas extranjeros, a gente que llega a quedarse en hoteles. Sin embargo, como tal, nosotros los morelianos de las escuelas, estudiantes, demás, no tenemos el conocimiento de todo esto, toda esta riqueza. ¿Qué es lo que está deteniendo o por qué no se nos da también pues ese enfoque a nosotros? Muchas gracias, Hilda, por tu pregunta. Te comentaré que hemos estado trabajando para que todo el turista, pero repito, el primer turista de Morelia, que somos los morelianos, podamos conocer nuestras tenencias.
Hoy día, a través de los módulos de información turística, puntualmente te señalaría un módulo que recientemente abrimos en la Plaza Natalio Vázquez Pallares para mejor ubicación. Es la plaza que está junto al Mercado de Dulces y Artesanías, en la esquina de la Avenida Madero. En ese módulo, puntualmente en ese módulo, los guías de turistas, que son guías profesionales especializados, acreditados por la Secretaría Federal de Turismo, no es gente sin experiencia, sino son, repito, profesionales en la materia. En ese módulo en particular es donde están ofertando todos los recorridos en las tenencias. Es decir, es muy fácil poder accesar a la información, hacer los recorridos, contratar los servicios, saber en qué restaurante, qué pueden disfrutar de la comida tan extraordinaria, la gastronomía michoacana y moreliana en esa zona, como puede ser una rica trucha, como puede ser una carne asada. Es decir, hay muchas posibilidades de que visiten ahí nuestras tenencias y lo pueden obtener esa información a través de ese módulo o directamente en la Secretaría de Turismo Municipal, que estamos en la Avenida Madero Poniente 760, o en nuestra página de internet. Es decir, hay muchas formas como ustedes pueden enterarse de todo lo que pueden recorrer en nuestras tenencias, y repito, muy cerca de nuestro centro histórico. Muy bien, ya estamos platicando con Enrique Rivera, el secretario de Turismo Municipal. Muchas gracias, Silvia, espero que hayamos contestado tu pregunta. Vamos a hacer una pausa y regresamos porque hay mucho más en esta emisión de Tema Libre a través de la tele de todos, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, una coproducción con la Universidad Vasco de Quiroga. Ya regresamos. En un momento continuamos. Regresamos. Ahora nos encontramos con Elic Zacarías, quien es socio de Intégrate Morelia y tiene un comentario sobre la gastronomía en Michoacán. Adelante, Elic. Pues bueno, yo creo que la gastronomía michoacana es lo más importante ahorita del estado, ya que desde hace algunos años fue nombrada Patrimonio Tangible de la Humanidad y pues cuenta con gran diversidad de platillos y aparte cambia mucho desde Tierra Caliente al centro del estado. También en Pátzcuaro hay una gran variedad de platillos muy diferentes en cada área del estado y yo los invito a que conozcan y prueben, porque ahorita es lo que yo creo que sostiene al estado, ya que encuentras gastronomía michoacana por todos lados, en placitas, en pueblos, en cualquier puesto puedes probar las riquezas de la gastronomía michoacana. Continuamos en Tema Libre. Estamos de regreso aquí en Tema Libre, qué bueno que sigue con nosotros en esta emisión especial hablando acerca del turismo y particularmente del turismo en la capital michoacana. Y ya atisbaba hace rato un tema el secretario de Turismo Enrique Rivera Ruiz que vale la pena rescatar. Uno, que Michoacán ha sido galardonado a nivel mundial o reconocido a nivel mundial en su gastronomía precisamente por la UNESCO, en virtud de la gran variedad que tiene la gastronomía michoacana, pero sobre todo de lo deliciosa que es la gastronomía del estado de Michoacán, que insisto ha sido reconocida como un patrimonio cultural de la humanidad. Pero todavía más cerca, en la capital michoacana, encuentra usted buena parte de esa variedad gastronómica, es decir, acá se puede disfrutar la comida de la costa, de la Tierra Caliente, del oriente, de la zona de la Ciénega, y por supuesto la que se realiza y tiene su tradición y su origen en esta misma ciudad de Morelia. Vamos a ver qué dicen los morelianos sobre su gastronomía, qué nos presumen, qué es lo que más les gusta. Yo tengo una lista interminable, no acabaríamos el programa de platicar de posibilidades gastronómicas en la ciudad, pero vamos a ver qué dicen nuestros amigos del público. ¿Qué conoce de la gastronomía michoacana? Las corundas, los tamalitos, los chilaquilitos en la mañana y el menudito los dominguitos. Son las enchiladas, el atole. La sopa tarasca, el pescado, el bacalao, los tamales, los uchepos, el chicharrón. Pues el tradicional ate moreliano, ¿no? Que es lo que caracteriza la ciudad. Pues los gazpachos, como las enchiladas también morelianas. Las carnitas. Corundas, pozole. Los tamales, las corundas, los uchepos, las enchiladas, el pozole, muchas cosas. Pozole, carnitas. Las patitas de puerco, atole, tamales. Pues ahí tiene usted algunos de los ejemplos más importantes que existen en materia gastronómica.
Hace rato platicábamos acerca de cómo la gastronomía mexicana y la michoacana en particular ha ido conquistando espacios en todo el mundo, y me platicaban amigos que viven en la ciudad de Washington, D.C., que hay un restaurante mexicano que ha empezado a ofrecer el tradicional gazpacho moreliano. Un plato pequeño cuesta aproximadamente $8 o $9, lo que nos habla de que pues tenemos delicias de talla mundial mucho más baratas y a nuestro alcance, Enrique Rivera. Sí, por supuesto, y bueno, mencionaban varios de los platillos, pero faltaron el churipo, el acorreadillo, los uchepos, en fin. La gastronomía michoacana es, repito, parte fundamental de haber logrado la designación de Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO, pero básicamente es sobre todo porque es la comida tradicional que ha venido desde la época prehispánica conservándose esto y que permaneció a lo largo de la época virreinal, de igual forma que permanece en la actualidad. Y eso es lo valioso, el haber conservado, el haber preservado esos sabores, esos olores, esos gustos de la cocina michoacana, y eso es lo que lo vuelve muy rica. Vamos a las preguntas de nuestros amigos, ahora de la Escuela de Gastronomía. La saludamos, ojalá que nos dé su nombre y también su pregunta, por favor. Buen día, mi nombre es Fernanda Rodríguez, soy de la licenciatura de Gastronomía de cuarto cuatrimestre. Mi pregunta es referente tanto a arquitectura como a gastronomía. Sabemos que hay ciertos fundamentos de la INAH para que los edificios conserven la estructura que tienen, por lo que nos comentan de la UNESCO. Mi pregunta es acerca turismo, ¿cómo se involucra en este sentido? Ya que yo he hecho un recorrido en el centro histórico y veo que muchos de los bares que están en el centro pues rompen, quebrantan ciertas de las reglas. Turismo, ¿qué hacen al respecto? Te agradezco mucho la pregunta. Sí, efectivamente, el patrimonio, hay dos instancias fundamentales que son las responsables de preservarlo. Por una parte, la parte federal, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero por otro lado, la coordinación del Centro Histórico de Morelia, que pertenece al ayuntamiento. Entre estas dos instancias son los que tienen que vigilar toda esta situación. Y la verdad es que hemos estado muy al pendiente de esa situación. Hoy día, Morelia, dentro de las 10 ciudades mexicanas Patrimonio de la Humanidad, ha sido declarada dentro de un jurado internacional, ha sido como la ciudad mexicana que más ha preservado su patrimonio, por lo cual debemos de sentirnos orgullosos. No quiere decir que lo tengamos todo resuelto. Coincido contigo, debemos de vigilar que esto no ocurra, que no se dañe el patrimonio en cuanto a los bienes inmuebles donde se están ofertando esta gastronomía. Sí debemos de impulsar la gastronomía. Prueba de ello también es la restauración que se hizo del mercado tradicionalmente conocido como el mercado de San Agustín, el mercado Miguel Hidalgo, donde están las tradicionales enchiladeras del pollo placero, que realmente ha sido un rescate extraordinario lo que se ha logrado. Lo que buscábamos con el presidente municipal al hacer esta restauración no solamente era la preservación, sino era el dignificar a nuestras cocineras, a nuestras expendedoras de las enchiladas, del pozole, de los tamales, de las corundas, del atole, de los buñuelos, dignificarlas y que se convirtiera en un mercado gourmet. Se busca también que en ese mercado gourmet, ¿por qué no arriesgarnos ustedes que son del área de gastronomía, el ofertar ese plato de enchiladas con una botella de buen vino tinto? Un buen vino tinto mexicano. No tenemos que importar vinos, tenemos extraordinarios vinos tintos mexicanos. Pues degustarlo con nuestra cocina tradicional. En ese mercado de San Agustín eso es lo que se está buscando. No tampoco se está buscando que sea un bar no. Que sea un área de cocina tradicional moreliana, pero gourmet. Que pueda decir el turista y los que somos morelianos, al recibir a nuestros familiares, al recibir a los turistas, vamos al mercado de San Agustín para que te comas un plato de enchiladas y que nos tomemos una botella de vino tinto degustando haciendo ese maridaje entre la cocina moreliana, michoacana, repito, patrimonio y los vinos mexicanos. Que de por sí ya los mercados tradicionales morelianos son deliciosos, ¿no? Yo soy un fanático del mercado Nicolás Bravo, donde se expende cualquier cantidad de productos de buenísima calidad y vale la pena rescatarlos. Tenemos una pregunta más de uno de nuestros amigos del público. ¿Tenemos tiempo? ¿O vamos a pausa? Vamos a la pausa y regresamos precisamente para plantear la pregunta de nuestros amigos del público y por supuesto para dar a conocer aquellos planteamientos que usted nos hace a través de las redes sociales y las vías de comunicación que Tema Libre tiene para su disposición.
Vamos al corte, regresamos a la parte final. No se vayan. En un momento continuamos. Regresamos. Estamos de vuelta con Tema Libre, qué bueno que sigue con nosotros. Es la parte final de este espacio y qué bueno que hemos tenido la oportunidad de compartirlo con usted y con los amigos de las escuelas de arquitectura, de gastronomía y de comunicación. Me piden que haga la precisión porque también están de la Universidad Vasco de Quiroga. Tenemos una pregunta más. Adelante, tu nombre y la pregunta. Sí, mi nombre es Gerardo Islas Prado, de cuarto cuatrimestre de gastronomía. Y bueno, en el evento de cocinas tradicionales se muestra gastronomía de todo el estado, pero un stand de Morelia nunca hay. Quisiera saber por qué. Muchas gracias, Gerardo. Ingeniero. Gracias, Gerardo. Te diré que básicamente lo que se ha buscado con el encuentro de cocineras tradicionales es justamente eso, el rescate de las recetas tradicionales, que lamentablemente las cocineras de Morelia no tenemos cocineras tradicionales. Y tampoco vamos a incurrir en la falla de poner a unas cocineras de Morelia con un guanengo y decir que son cocineras tradicionales. Podríamos ¿no? invitar al güero de los gazpachos. Podríamos invitar al güero de los gazpachos, pero no es la cocina tradicional michoacana, sobre todo viene de la meseta purépecha, de la zona lacustre, y obviamente hemos encontrado mucha cocina tradicional en las diferentes zonas indígenas, que es a lo que se refiere esa denominación. Por ello tenemos gente de la costa, que tenemos vestigios de indígenas ahí, mazaguas, otomís, náhuatl, purépechas obviamente, y eso es básicamente lo que concentra la cocina tradicional michoacana, y es por lo que se le denominó como Patrimonio Cultural de la Humanidad, preservando estas cocineras. ¿Qué sigue, Enrique Rivera? ¿Cómo le hacemos para volver a colocar a Morelia en el mapa de los turistas nacionales e internacionales? ¿Cómo le hacemos para que los turistas morelianos y michoacanos se muevan mucho más por Morelia y que esto genere muchas más fuentes de empleo y movimiento económico? Yo creo que el camino tiene que ser en el que hemos trazado actualmente en este trabajo, en esta suma de voluntades, con Roberto Monroy, secretario de Turismo del Estado, con la Secretaría Federal de Turismo, con el Consejo de Promoción Turística de México, el seguir posicionando a Morelia como un verdadero destino turístico a nivel mundial. Yo creo que las cifras que tuvimos en la pasada Noche de Muertos nos demuestran que vamos en ese camino adecuado. Desde el 2007 no teníamos la ocupación que tuvimos en una Noche de Muertos en Morelia, con una ocupación superior al 80%, en una ocupación en la zona lacustre que llegó al 100%, y con una mezcla de turistas que no teníamos desde hace muchos años, donde el 35% de los turistas que tuvimos en Morelia fueron extranjeros. Eso nos da la muestra de que vamos en un camino adecuado, que la Asociación de Hoteles de Morelia, la Asociación de Hoteles del Estado, Canirac, todas las cámaras, todos los empresarios están haciendo su mejor esfuerzo. Te comenté que yo quisiera hacer una muestra de lo que hemos insistido mucho en lo que es la percepción y lo que es la realidad. Voy a citar un ejemplo de un gran amigo de Joan Pasolas, vicepresidente de la Organización Mundial de Turismo, tú lo conoces, un gran amigo de Morelia. Él dice que el turismo es percepción. Si tú llegas a una playa y ves a un tipo con una bandera roja y te dice no te metas al mar porque hay tiburones, y al lado ves una playa apacible, llena de cocoteros, sombreada, ¿a qué playa te vas? La mayoría de la gente iría a la de los cocoteros. Así es, tu percepción te dice que esa es la playa a la que tienes que ir. La realidad es que en los últimos 10 años en el mundo ha muerto una persona por ataque de tiburón. Y muchas más. Y la realidad es que han muerto 237 personas porque les cayó un coco en la cabeza y los mató. Esa es la percepción contra la realidad. Puede sonar chusco el ejemplo, pero es real. Si el riesgo no está precisamente donde nosotros lo percibimos, efectivamente, sino muchas veces está en otros lugares. Efectivamente, nosotros la percepción que tenemos o que estamos tratando y que hemos venido superando de Morelia es totalmente diferente de nuestra realidad. Quienes vivimos aquí en Morelia, los jóvenes que viven aquí en Morelia saben que pueden hacer una vida perfectamente de recorrer los antros, ir a los restaurantes, a los bares, y pueden disfrutar de nuestra gastronomía, pueden disfrutar de nuestra riqueza arquitectónica, pueden disfrutar de nuestra historia, que somos una ciudad rica en historia, cuna ideológica de la independencia, y yo creo que eso es en lo que tenemos que seguir trabajando para que Morelia sea, por un lado, el destino cultural de México, pero por otro lado, que sea uno de los destinos turísticos más importantes fuera de playa a nivel nacional.
Ha habido una falsa percepción y yo creo que da en el clavo Enrique Rivera cuando habla precisamente de las percepciones. Ha habido una falsa percepción de amigos que viven fuera de Morelia, que a ustedes seguramente les ha tocado, y que cuando llegan ustedes a cualquier otro lugar del país o incluso en el extranjero, les preguntan, oye, ¿cómo vives en Morelia? ¿Vives detrás de una barricada? ¿Tienes que salir con chalecos antibalas? Esto es absolutamente falso. Y no lo digo yo, no lo dice el secretario de Turismo, se lo puede decir cualquier moreliano. Esta ciudad es tan segura como cualquier otra del mundo y tan insegura como cualquier otra del mundo. Es decir, si usted se pasea por su centro histórico, por las zonas comerciales, turísticas, no va a tener absolutamente ningún problema. Si usted deja su carro en una zona oscura, alejada de las... Igual que aquí en Nueva York, puede ocurrir que le revienten el cristal de su carro y le bajen el estéreo, así, igualito. Pero venir a Morelia es venir a descubrir y a darse cuenta que lo que le han contado, le han dicho sobre la ciudad, bueno y positivo, se queda corto porque hay muchas cosas más. Y que lo que le han contado de negativo, seguramente que va usted a descubrir que no es cierto. Morelia, cuando venga usted a Morelia se va a poder pasear y caminar por la ciudad en la que vivió, nació y se educó José María Morelos, por la ciudad en donde creció y se educó don Miguel Hidalgo y Costilla, por la ciudad que vio también crecer y nacer a Agustín de Iturbide, el consumador de la independencia de este país. Y bueno, por una de las ciudades que más movimiento y actividades de carácter cultural tiene en todo el año, la ciudad del Festival Internacional de Cine, la ciudad del Festival Internacional de Música, la ciudad de los gazpachos, la ciudad de la gastronomía y el punto de partida para cualquier otro de los destinos de Michoacán. La ciudad además en donde muchos jóvenes como los que hoy nos hacen favor de acompañarnos están sembrando sus sueños para tratar de hacerla una mejor ciudad para vivir y una mejor ciudad para visitar. Así que yo me siento muy orgulloso de ser de Morelia, de vivir en Morelia, y con mucho gusto invito a nuestros amigos que nos ven en todo el estado de Michoacán y en algunos otros puntos del país y de los Estados Unidos a través de la señal de Sistema Michoacano Radio y Televisión, a que vengan a Morelia. Les va a encantar. El riesgo mayor que tienen en Morelia es que se van a enamorar y no se van a querer ir. Efectivamente, ese es el mayor riesgo porque la anfitrionía de los morelianos es única en el mundo, es extraordinaria. Hemos entendido los morelianos que podemos vivir gran parte por el turismo. Hoy día el Producto Interno Bruto genera alrededor del 10% a través del turismo. Y hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. El turismo derrama en cascada. No es solamente el hotelero, no es solamente el restaurantero quien se beneficia nuestros estimados amigos aseadores de calzado, se benefician los taxistas, los meseros, es decir, el turismo da para todos, se beneficia el que produce el jitomate, el que produce el chile, el que produce la cebolla, porque obviamente esos restaurantes van a consumir ese jitomate, cebolla, ese chile de productores michoacanos que seguramente permitirán generar mayores recursos y mayor derrama económico para el Estado, y por eso coincido contigo, vengan y visiten Morelia. Enrique Rivera, secretario de Turismo, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti. Gracias a los jóvenes. Jóvenes de la Universidad Vasco de Quiroga, muchas gracias. Los de gastronomía nos deben nuestra degustación. Pásenlo bien, nos vamos. Gracias por estar en Tema Libre en este día aquí a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Lo esperamos en la siguiente emisión que seguramente será muy interesante. Gracias por supuesto a la Universidad Vasco de Quiroga, a la hospitalidad, a la producción de los chavos de comunicación que le han puesto todo el empeño y a este maravilloso equipo de producción de la Tele de Todos que nos hace favor de hacerle llegar hasta usted esta señal todos los días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pásela bien. Nos vemos en la próxima. Es fascinante el tema, más que nada para implementarlos, como comentaron en las cápsulas, promover nuestro turismo como morelianos, porque mucha gente, bueno, incluyéndome, soy de Morelia, tengo aproximadamente 20 años viviendo aquí, pues prácticamente toda mi vida y no conozco bien Morelia, y yo pienso que yo me voy a dar la tarea como tanto los demás morelianos a que estén esa tarea de conocer más Morelia para promocionar esto del turismo, hayan más fuentes de empleo para todos los michoacanos, sobre todo morelianos. Acerca del programa, me pareció un programa increíble porque se tratan temas muy, muy profundos acerca de, por ejemplo, el caso de hoy, Morelia, su capital, su riqueza, su turismo. Está muy interesante porque en la parte turística de Morelia los edificios están muy mal conservados. Es importante pues, hacérselo saber al secretario de Turismo para que pues, implemente algo para poder protegerlos, especialmente ahorita pues, contra los normalistas o contra la gente que los está rayando, o sea que es muy caro y estar pues, gastando para poder restaurarlos y también para poder implementar algo más como edificios que no se conocen. Ningún turista va a San José, ningún turista va a San Agustín, todos los turistas van únicamente a la Catedral de Morelia, a las Tarascas, a los Arcos y ya. Los otros edificios están muy mal muy maltratados, a nadie los pela y es importante hacérselo saber al secretario para que pues, tome cartas en el asunto y pueda hacer algo para pues, mejorar e implementar para que pues, todo Morelia nos veamos beneficiados con esta
con ese dinero que puede generar pues todos estos templos, como subirse, meterse a los claustros, San Agustín, San Francisco, todo eso. Entonces es interesante hacérselo saber de los que estudiamos arquitectura, que sabemos todas las problemáticas, al secretario. Es muy interesante ya que tenemos inquietudes y sería bueno recalcar que se hicieran rutas para lo del mezcal, que es denominación de origen, como se hace en Tequila, en Guadalajara, Jalisco. Pues el turismo aquí implica muchas cosas, como lo es la mala planeación del transporte en lo que es la ciudad, la mala planeación de la ciudad como tal, de las calles, el tráfico. Cosas que aquí no se trataron, que son importantes y que creo que pues son controversiales, por eso no se toman en cuenta. Sin embargo, creo que es algo bueno que le estén dando la importancia que debe ser al turismo en Morelia. Me parece muy bien que toquen estos temas, pero que profundicen más la información.